Nunca imaginé que una simple salida de pesca cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Natalia, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo a orillas del río Duero, en Castilla y León. Nunca fui muy aficionada a la pesca, y mi marido, Carlos, siempre se mostraba tajante. Eso es cosa de hombres, Natalia, no para ti. Sin embargo, aquel sábado cambió todo. La historia que voy a contarles empezó con un simple sí por parte de Carlos, un sí que pensé sería solo para que dejara de insistir. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que una salida al río. Carlos y yo llevábamos casados 5 años, y aunque compartíamos muchas cosas, la pesca nunca fue una de ellas. Él y su mejor amigo, Manuel, organizaban esas excursiones nocturnas durante el fin de semana, dejando a un lado a sus familias para disfrutar de su territorio sagrado. Yo, por mi parte, siempre había permanecido al margen, hasta que, de pronto, Carlos me sorprendió con una invitación. Me advirtió, eso sí, que no estorbara ni interfiriera con su ritual, que me limitara a observar y aprender. Creí que era una forma de ponerme a prueba, o de hacerme desistir rápido. Pero estaba equivocada. Llegamos al río mucho antes del anochecer. El aire fresco de la ribera, el olor a madera mojada y la luz dorada del sol poniente creaban una atmósfera tranquila, casi mágica. Carlos y Manuel se pusieron manos a la obra enseguida. Montaron las tiendas de campaña con una precisión que parecía ensayada, desplegaron las cañas y comenzaron a preparar el cebo. Carlos parecía un alquimista preparando una poción secreta, mezclando ingredientes en un bol grande con concentración y cuidado. Para él, esa guerra contra los peces era sagrada. Mientras ellos se enfrascaban en su mundo, yo sentí como la monotonía me invadía. Tomé una de las cañas que Carlos me había regalado, una simple caña de mano, y decidí caminar un poco por la orilla para despejarme. Sabía lo básico de pesca, pero no lograba dominar los modernos aparejos que usaban. Fue entonces cuando Manuel se acercó, ofreciéndome ayuda con una sonrisa franca y paciente. Me enseñó a lanzar la línea con una caña más larga y me llevó a un rincón donde, según él, era más fácil pescar. Así empezó mi primera verdadera experiencia pescando de noche. Me quedé mirando el flotador inmóvil, contando los minutos que pasaban sin que nada ocurriera. 5, 10 minutos, nada. La quietud me aburrió más de lo que esperaba. Fue en ese momento cuando empecé a notar a Manuel. Él no se alejaba mucho de mí, lanzaba su línea con destreza, y de vez en cuando me dedicaba una sonrisa que me hizo sentir extrañamente nerviosa. No era solo la pesca lo que llamaba mi atención esa tarde. Manuel estaba sin camiseta, y la luz del sol poniente resaltaba su piel bronceada y sus músculos firmes bajo la piel morena. Lo conocía desde hacía años, pero nunca lo había visto como un hombre, siempre como el amigo de Carlos. Pero esa noche, algo cambió en mí. Sentí una atracción inesperada que me confundió y me hizo cuestionar muchas cosas. No supe cuándo me llamó, pero cuando lo hizo, me sacó de mis pensamientos. «¿No escuchas, Natalia?», dijo él, con voz suave pero firme. Me giré, un poco desconcertada. «Sí, te escucho», respondí, intentando disimular mi nerviosismo. «¿Quieres probar con esta caña?», me preguntó, levantando una cucharilla de pesca que brillaba con los últimos rayos de sol. No dudé en aceptar. Lo que siguió fue un juego inocente al principio, pero con cada gesto y cada roce, la tensión crecía en el aire, y yo me sentía atrapada en un torbellino que no podía controlar. Aquella tarde, mientras lanzaba la caña que Manuel me había dado, una mezcla de emoción y nerviosismo se apoderó de mí. No era solo la pesca lo que me mantenía alerta, era la presencia de Manuel, su cercanía, y esa energía que nunca antes había percibido entre nosotros. Sentía como mis dedos temblaban ligeramente al sostener la caña, y él, con una sonrisa tranquila y paciente, se acercaba para corregir mis movimientos. Manuel me mostró cómo colocar las manos, cómo lanzar la línea con suavidad para que el anzuelo cayera en el lugar adecuado del agua. Aquel contacto accidental, cuando él se acercó por detrás para guiarme, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Su aliento cálido rozaba mi cuello, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Sentí algo duro apoyarse contra mi nuca, y su voz, baja y casi un susurro, me dijo: «Te deseo, Natalia». Tuve que hacer un esfuerzo para apartar la mente de esos pensamientos,
pero no pude evitar preguntarme en voz baja, casi sin darme cuenta, ¿y Carlos? La pregunta sonó extraña incluso para mí, porque en el fondo sabía que estaba abierta a aquello, que mi deseo por Manuel era más fuerte de lo que podía admitir. Manuel, con una sonrisa pícara, me aseguró, no nos verá aquí. Ven, detrás de esos arbustos, donde nadie nos moleste. Sin pensarlo demasiado, me dejé llevar. El riesgo y la emoción de estar haciendo algo prohibido me envolvieron completamente. Nos adentramos en la maleza cercana, apartados del campamento principal, y en un instante que parecía suspendido en el tiempo, cedí a la pasión que ambos conteníamos desde hacía mucho. Fue una entrega intensa, casi desesperada, como si el tiempo se desvaneciera y solo existiéramos Manuel y yo en aquel rincón escondido junto al río. Pero entonces, de repente, escuché una voz familiar que me heló la sangre. Natalia, ¿dónde estás? Te traje el cebo. Era Carlos, llamándome desde el campamento. Mi corazón se aceleró, y sin saber qué decir, respondí con voz débil, estoy aquí cerca, en los arbustos, es que necesito ir al baño. Me apresuré a arreglar mi ropa y mi peinado, tratando de borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en esos minutos. Carlos apareció junto a mí con una sonrisa despreocupada, entregándome la bolsa con el cebo y sin notar nada extraño en mi comportamiento. Me devolví rápidamente al campamento, mientras mi mente bullía con sentimientos encontrados, culpa, excitación, miedo y una extraña sensación de poder. La noche apenas comenzaba, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Mientras Carlos se sentaba frente al fuego, con la mirada fija en las cañas, yo sentí como una ola de emociones me envolvía. Manuel, a unos pocos metros, observaba la escena con una sonrisa apenas perceptible, prometiéndome silenciosamente que lo que había empezado esa tarde aún no había terminado. La pesca, que para Carlos era una batalla sagrada, para mí se había convertido en un campo de juego donde cada mirada, cada roce, desataba un torbellino imposible de detener. La noche se fue adentrando en nosotros como un manto oscuro, cubriendo el río Duero y sus orillas con su misterio. Mientras el fuego crepitaba y lanzaba sombras danzantes sobre nuestras caras, sentí como el ambiente cambiaba a mi alrededor. Carlos parecía cada vez más relajado, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido detrás de esos arbustos con Manuel. Una mezcla de culpa y deseo me quemaba el pecho, y no sabía cómo manejarlo. Manuel, con su piel bronceada aún brillando bajo la luz del fuego, se sentó a mi lado, con una actitud que rozaba la confianza, casi como si nada hubiera pasado, pero sus ojos decían todo lo contrario. Él comenzó a imitar a Carlos de manera sutil, sirviéndole brandy en una copa, y vertiendo una cantidad mucho mayor que la suya propia. Sabía que Carlos no era muy fuerte para el alcohol, y Manuel parecía decidido a aprovecharlo. Me mordí el labio, sorprendida por la audacia de mi amigo, pero también intrigada por este juego que se estaba desarrollando ante mis ojos. Carlos, sin darse cuenta del doble juego, bebió con entusiasmo, riendo y disfrutando de la compañía. La atmósfera se volvió más relajada, casi festiva, pero para mí era una tortura silenciosa. Quería estar cerca de Manuel, continuar con lo que habíamos empezado, pero el peso de la presencia de mi marido me frenaba. Cada vez que miraba a Carlos, veía su cara llena de confianza y alegría, y sentía un nudo en el estómago. Cuando la noche se hizo más profunda y el frío comenzó a calar, Carlos intentó levantarse para regresar a la tienda, pero sus pasos eran torpes y vacilantes. Manuel, con una sonrisa triunfante, lo ayudó a caminar, mientras yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y derrota. Carlos no alcanzó ni a entrar en la tienda, simplemente se desplomó sobre su saco de dormir, murmurando palabras ininteligibles mientras se hundía en un sueño profundo. Manuel se acercó entonces a mí, tomó mi mano con suavidad y me cargó en brazos. El calor de su cuerpo contra el mío despertó en mí una sensación de alivio y deseo reprimido durante horas. Caminó con firmeza hacia nuestra tienda, hacia ese lugar secreto donde había soñado estar todo el día. Allí, entre sus brazos, perdí el control completamente, dejando que el placer y la pasión se apoderaran de mí. Cuando todo terminó, me sentí extrañamente en paz, pero también con una sombra de culpa que no podía ignorar. Manuel se encargó de llevar a Carlos, aún dormido y vulnerable, hasta la tienda que compartíamos con él. Aunque deseaba quedarme a su lado, al final decidí entrar en la tienda y acostarme junto a mi marido,
que respiraba profundamente en su sueño. Mientras cerraba los ojos, no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en la intensidad de aquella noche y en cómo, a partir de ese momento, mis silencios y miradas de complicidad con Manuel serían un secreto que podría destruirlo todo. Por primera vez, comprendí que la pesca ya no era solo una excusa para Carlos y sus amigos. Para mí, se había convertido en un territorio peligroso donde mis deseos y mis miedos se enfrentaban sin tregua. Y lo que vendría después, solo el tiempo lo diría. Nunca imaginé que un simple viaje de pesca se convertiría en una batalla interna que pondría en jaque todo mi mundo. Hola, soy Natalia, tengo 32 años y vivo en el tranquilo pueblo de Peñafiel, en Castilla y León. Aquella noche junto al río Duero fue la primera vez que acepté acompañar a Carlos, mi marido, a una de sus salidas de pesca nocturnas con su amigo Manuel. Lo recuerdo como una experiencia que empezó con inocencia, pero que rápidamente se tornó en algo mucho más complicado y apasionado de lo que jamás habría imaginado. Después de aquella primera entrega secreta con Manuel, la mañana siguiente se despertó con una claridad que contrastaba con la tormenta que aún sentía en mi interior. Carlos dormía profundamente, con la cara relajada y sin rastro de sospecha sobre lo ocurrido. Yo, en cambio, apenas había cerrado los ojos, atrapada en una maraña de emociones contradictorias: culpa, deseo, miedo y una extraña sensación de poder. Intenté fingir normalidad mientras desayunábamos junto al fuego. Carlos hablaba animadamente sobre la pesca, sobre cómo esa noche había sido una oportunidad para probar un nuevo cebo que había preparado con esmero. Manuel, siempre atento, corroboraba cada palabra con entusiasmo, su mirada cruzándose conmigo de vez en cuando, cargada de promesas silenciosas. Sentía que estaba viviendo dos realidades paralelas. Por un lado, la esposa fiel que se había comprometido con Carlos; por otro, la mujer que había descubierto un deseo inesperado y prohibido junto a Manuel. Esa dualidad me consumía, pero no podía permitirme mostrarlo. Durante el día, mientras Carlos y Manuel preparaban los aparejos para la siguiente noche, yo me quedé cerca del río, observando el agua que corría tranquila, reflejo de una calma que yo no sentía. Recordaba cada instante con Manuel, su piel bronceada bajo el sol, el roce de sus manos guiando mis movimientos, y esa voz baja que susurraba deseos que hasta entonces había reprimido. Me sorprendí a mí misma pensando en cómo había cambiado mi percepción de Manuel. Ya no solo era el amigo de mi marido, sino un hombre que despertaba en mis sensaciones intensas y nuevas. Me preguntaba si Carlos, con su pasión por la pesca y su confianza ciega en su amigo, sospecharía algo o si, de alguna manera, todo quedaría oculto bajo la rutina y el silencio. Mientras la tarde caía, Manuel se acercó a mí con una sonrisa cómplice y me dijo que esa noche sería diferente, que la pesca no solo sería una excusa para estar juntos. Sentí una mezcla de miedo y excitación, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría para siempre mi vida y la de quienes me rodeaban. Y así, mientras el sol se escondía tras los montes de Peñafiel, me preparé para enfrentar una noche llena de secretos, deseos y decisiones que marcarían el camino hacia un destino incierto, donde nada sería como antes. Solo el río, testigo silencioso de todo, parecía saber lo que se avecinaba. La noche se instaló con su manto oscuro sobre Peñafiel, y el río Duero reflejaba las estrellas con una serenidad engañosa. Carlos, Manuel y yo regresamos al campamento con una rutina que ya parecía ensayada, pero en mi interior, cada latido anunciaba que esta noche no sería como las anteriores. Mi vestido azul oscuro, ajustado justo lo suficiente para insinuar mis curvas sin ser demasiado revelador, se movía con el viento, mientras mis sandalias de tiras dejaban entrever mis pies ligeramente mojados por la humedad del río. Llevaba un collar sencillo, una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de luna, que Manuel había notado días atrás y que ahora parecía un talismán que me protegía. Carlos se ocupó de montar las cañas con su habitual meticulosidad, mientras Manuel permanecía cerca, observándome con esa mirada intensa que me desarmaba. Yo intentaba concentrarme en ayudar, pero mi atención se desviaba constantemente hacia él, hacia sus músculos definidos que se marcaban bajo la camisa de lino blanca que llevaba desabrochada en los primeros botones, dejando entrever un pecho bronceado y un tatuaje pequeño y discreto en el hombro derecho. El ambiente se cargó de una tensión palpable cuando Manuel se acercó para mostrarme un nuevo tipo de anzuelo, su mano rozando la mía brevemente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mezclado con una excitación que intentaba ocultar. Carlos, ajeno a todo,
Seguía hablando de peces y técnicas, pero yo sabía que había una batalla silenciosa librándose justo a mi lado. Cuando por fin nos sentamos alrededor del fuego, el crepitar de las llamas parecía marcar el ritmo de mi corazón. Manuel comenzó a contar anécdotas de sus propias experiencias pescando, pero sus palabras tenían un doble sentido que solo yo podía entender. Vertía brandy para Carlos y para sí mismo, sirviendo cantidades desiguales con una sonrisa astuta, asegurándose de que Carlos se embriagara lo suficiente para no sospechar nada. Yo me senté en el tronco cercano, ajustándome la falda y jugando con un mechón de mi cabello, sintiendo como Manuel se acercaba poco a poco. Su presencia era magnética, y aunque intentaba mantener la compostura, mis ojos se encontraban con los suyos con una mezcla de desafío y deseo. El aire nocturno estaba impregnado de un aroma a pino y agua fresca, y la luz del fuego bailaba sobre nuestras pieles, haciendo que cada sombra pareciera un secreto por descubrir. De repente, Manuel se inclinó hacia mí, sus labios rozando apenas mi oído mientras susurraba: «Esta noche, todo puede ser diferente». Mi respiración se aceleró, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera que no tenía vuelta atrás. Carlos, absorto en su copa, no notaba nada, y yo sentía que el tiempo se detenía en ese instante suspendido entre la lealtad y la traición. Una mezcla de miedo y excitación me invadió, pero decidí dejarme llevar, sabiendo que aquel momento sería el punto de inflexión que definiría no solo esa noche, sino el resto de mi vida. La pesca, que había sido para Carlos un ritual sagrado, para mí se había convertido en un juego peligroso donde cada mirada y cada roce eran apuestas altas, y el río Duero nuestro testigo silencioso. Nunca pensé que la pesca pudiera convertirse en un campo de batalla emocional tan intenso y desgarrador. Después de aquella noche en la orilla del río Duero, mientras el frío comenzaba a calar en mis huesos y el fuego se consumía lentamente, me quedé sentada observando las sombras que danzaban sobre las piedras, intentando ordenar mis pensamientos. La traición, el deseo, la culpa y la incertidumbre se arremolinaban dentro de mí en un torbellino que parecía no tener fin. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo podía haber permitido que mi corazón y mi cuerpo me traicionaran de esa manera? Carlos dormía plácidamente en la tienda, ajeno a todo, con la respiración pausada y el rostro tranquilo. Manuel, a mi lado, me miraba con una mezcla de ternura y deseo que me desarmaba. Sus ojos oscuros y profundos parecían leer cada uno de mis pensamientos, y su presencia me hacía sentir viva y, al mismo tiempo, atrapada en una red de emociones contradictorias. Pensé en lo que podría haber hecho para evitar todo esto. ¿Habría sido mejor decir no desde el principio? O quizás debía haber hablado con Carlos, haberle contado lo que sentía, antes de que todo se descontrolara. Pero sabía que esas preguntas no tenían respuestas fáciles. El silencio, la rutina y la confianza ciega habían creado un espacio donde el deseo encontrado en Manuel había emergido con fuerza inesperada. Recordé cómo aquella tarde, mientras intentaba aprender a usar la caña de pescar, había sentido una libertad y una emoción que hacía tiempo no experimentaba. Manuel me había enseñado con paciencia, pero también con una intención clara que no podía ignorar. Cuando sus manos rozaron las mías y su voz bajó en un susurro prometedor, supe que algo había cambiado para siempre. Pero la realidad era brutal, estaba jugando con fuego, poniendo en riesgo no solo mi matrimonio, sino también mi propia paz interior. Carlos confiaba en mí, en nosotros, y yo estaba rompiendo esa confianza con cada mirada cómplice y cada roce prohibido con Manuel. La culpa me consumía, pero también lo hacía el deseo, y esa batalla interna parecía no tener fin. Mientras me acurrucaba en mi saco de dormir, tratando de encontrar un poco de calma, no pude evitar preguntarme qué pasaría cuando Carlos despertara. ¿Se daría cuenta de algo? ¿Cambiaría nuestra relación para siempre? Y más importante aún, ¿podría yo seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía que nada volvería a ser igual? El río, testigo silencioso de aquella noche, parecía susurrar secretos en el viento, y yo sabía que estaba atrapada en un juego peligroso del que no sabía si podría salir ilesa. La pesca, que para Carlos era un santuario, para mí se había convertido en un laberinto emocional lleno de sombras y deseos prohibidos. Y aunque trataba de encontrar una salida, sentía que cada paso me alejaba más de la luz. Nunca imaginé que aquella noche junto al río Duero daría un giro tan oscuro e inesperado.
Justo cuando creía que el peso de la culpa y el deseo eran lo más intenso que podía sentir, la realidad decidió golpearme con una fuerza que me dejó sin aliento. Mientras Carlos dormía profundamente en la tienda, y Manuel y yo compartíamos una mirada cómplice, escuchamos el crujido de ramas que se acercaban furtivamente desde el bosque cercano. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. Para mi sorpresa, no era un animal ni un extraño, sino Teresa, la esposa de Manuel, que apareció de repente con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Su presencia rompió el hechizo que nos mantenía atrapados en ese instante prohibido. Su voz temblaba mientras me miraba fijamente y, con una mezcla de dolor y rabia, pronunció mi nombre. ¿Qué estás haciendo aquí, Natalia? Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Nunca imaginé que Teresa pudiera descubrir nuestro secreto, y mucho menos de aquella manera, tan abrupta y violenta. Manuel intentó intervenir, pero ella lo apartó con un gesto firme y se dirigió hacia mí con una intensidad que me paralizó. ¿Creías que podía ser tan fácil esconder esto, que no me daría cuenta?, dijo con voz entrecortada. He visto las miradas, las sonrisas, y ahora te veo aquí, con mi marido, en medio de la noche. Su dolor era visible, y aunque me sentía culpable, una parte de mí quiso defenderme, justificar mis actos, explicar que había sido un error, una debilidad. Pero no había palabras que pudieran reparar el daño que ya estaba hecho. Teresa, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y comenzó a grabar, buscando pruebas, buscando quizás una confirmación de aquello que no quería aceptar. La tensión creció en el aire como una tormenta a punto de estallar. Carlos, aún dormido, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Manuel, por primera vez, mostró una faceta desesperada y vulnerable, intentando calmar a su esposa, suplicándole que no hiciera nada impulsivo. Pero Teresa estaba decidida a no quedarse callada, y su mirada fija en mí me hizo sentir expuesta y desnuda más allá de lo físico. En ese instante supe que la pesca, que había empezado como una simple aventura, se había convertido en una trampa peligrosa, una red que nos había atrapado a todos sin posibilidad de escape fácil. Y mientras Teresa avanzaba hacia nosotros con el teléfono en mano, supe que nada volvería a ser igual, y que la tormenta que se avecinaba sería más fuerte de lo que jamás podría imaginar. La aparición de Teresa, con su rostro marcado por la traición y la desesperación, cambió por completo el rumbo de aquella noche junto al río Duero. Sentí como el aire se volvía denso, casi irrespirable, mientras ella sostenía el teléfono en alto, lista para grabar cada palabra, cada gesto. El brillo de la pantalla iluminaba sus ojos, llenos de lágrimas y rabia contenida, y su voz temblaba mientras gritaba: «No puedo creerlo, Manuel, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Manuel, que hasta entonces había intentado mantener la calma, perdió el control. Con una mezcla de frustración y desesperación, intentó arrebatarle el teléfono, pero Teresa se apartó con firmeza, decidida a no dejarse intimidar. «Esto se acabó, no voy a permitir que esto siga así», exclamó con una voz que resonó en todo el campamento. Carlos, despertado por el alboroto, salió tambaleándose de la tienda, aún medio dormido y confundido. Al ver la escena, su expresión pasó de sorpresa a desconcierto, y luego a una ira silenciosa que me atravesó el pecho. No podía creer lo que veía: su mejor amigo y su esposa, un triángulo que ahora se desmoronaba delante de él. Intenté explicar, balbucear palabras que no llegaban a convencer ni a mí misma, pero la tensión era demasiado intensa. Teresa, entre lágrimas, acusaba, señalaba, mientras Manuel y Carlos discutían, sus voces elevándose en un torbellino de reproches y dolor. Yo me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El fuego, que hasta hacía poco había sido el centro de nuestra reunión, se había apagado, dejando solo la oscuridad y el silencio pesado que seguía a la tormenta. Los sonidos del río parecían lejanos, como si el mundo entero estuviera suspendido en ese momento de ruptura y desolación. Teresa, con una fuerza inesperada, tomó sus cosas y se alejó hacia el bosque, dejando atrás una estela de dolor y promesas de venganza. Manuel quedó parado, abatido, mientras Carlos me miraba con una mezcla de decepción y tristeza que me destrozó el alma. En ese instante comprendí que la pesca, que para Carlos era una escapatoria y para mí una aventura prohibida, se había transformado en el detonante de una crisis que podría destruir amistades, matrimonios y vidas. Y mientras la noche avanzaba, yo me preguntaba si había alguna manera de reparar lo irreparable,
o si estábamos condenados a dejar que todo se hundiera en las aguas oscuras del Duero. Aquella noche en Peñafiel se transformó en un torbellino de emociones que superaron cualquier límite imaginable. La traición, la rabia y la desesperación explotaron como una tormenta imparable, arrasando con todo a su paso. Nunca había sentido una intensidad tan brutal, como si cada palabra, cada mirada, fuera un puñal clavado en mi pecho. Carlos, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas contenidas, me gritó con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma: «¿Cómo has podido, Natalia? ¿Cómo has destruido todo lo que teníamos?». Su voz resonaba en la oscuridad, mientras Manuel permanecía callado, derrotado, sin atreverse a mirarnos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el mundo se desmoronaba en un instante. Mi vestido, ahora arrugado y manchado por el polvo del campamento, era testigo mudo de la batalla que se libraba dentro de mí. Mis sandalias, abandonadas junto al fuego, parecían símbolos de una inocencia perdida. Pero la tensión no terminó ahí. Teresa, lejos de callar o desaparecer, regresó con una determinación implacable, acompañada por un grupo de vecinos que, alertados por los gritos, habían acudido al lugar. La noticia corrió rápido por Peñafiel, y lo que había empezado como una simple salida de pesca se había convertido en el escándalo del año. Me sentí atrapada en un huracán de miradas acusadoras y susurros malintencionados. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era observada y juzgada. La pequeña comunidad, que hasta entonces me había acogido como una más, ahora parecía una jauría lista para devorarme. Manuel y Carlos intentaron mediar, pero el daño estaba hecho. Las heridas eran profundas, y las promesas rotas parecían irreparables. La pesca, que había sido nuestro refugio, ahora era un símbolo de destrucción y mentiras. En medio de ese caos, una idea oscura comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Sería posible que todo esto fuera solo el comienzo? Que detrás de aquella noche se escondiera un secreto aún más profundo, una verdad que nadie se atrevía a revelar. La tensión alcanzaba su punto máximo, y yo sabía que la historia que vivíamos estaba lejos de terminar. El río Duero, testigo silencioso de nuestras vidas, guardaba en sus aguas no solo peces, sino también secretos que podrían cambiarlo todo para siempre. La noche en Peñafiel se había convertido en un escenario de traiciones y verdades ocultas, donde cada susurro parecía contener un veneno capaz de destruirlo todo. Mientras la comunidad se dividía entre quienes apoyaban a Carlos y Teresa y quienes guardaban silencio incómodo, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones que me desbordaban. Sentada en la orilla del río Duero, con el vestido arrugado y la mirada perdida en las aguas oscuras, sentí como la soledad me envolvía con una fuerza abrumadora. Mis sandalias, abandonadas cerca del fuego apagado, eran un símbolo de la inocencia que había perdido en aquella fatídica noche. El collar de plata que llevaba, aquel pequeño colgante en forma de luna, parecía ahora una cadena que me ataba a un destino incierto y doloroso. Carlos ya no era el hombre que conocía. Su mirada, llena de decepción y resentimiento, me atravesaba como un puñal cada vez que cruzábamos palabras. Manuel, por su parte, se había alejado, sumido en su propio silencio y remordimientos, dejando un vacío difícil de llenar. Teresa, aunque ausente, había dejado una huella imborrable en todos nosotros, una herida abierta que sangraba sin cesar. Pero lo más inquietante era la sensación de que aquello era solo el principio. Mientras contemplaba el río, escuché un susurro en el viento, una promesa velada que parecía emerger de las profundidades. Algo oculto bajo las aguas del Duero esperaba ser descubierto, un secreto que podría cambiar no solo nuestras vidas, sino la historia misma de Peñafiel. No podía evitar preguntarme qué había más allá de aquella traición, qué misterios escondía la oscuridad que nos rodeaba. ¿Seríamos capaces de enfrentar la verdad o nos dejaríamos consumir por las sombras que se cernían sobre nosotros? Con el corazón encogido y la mente llena de dudas, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. La pesca, el río, la amistad y el amor se habían entrelazado en una trama de pasión y engaño que nos arrastraba hacia un destino incierto. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, dejando caer hojas secas sobre el agua, comprendí que la verdadera historia apenas comenzaba. Una historia que esperaba ser contada, una historia que yo debía enfrentar, aunque el precio fuera demasiado alto. ¿Seré capaz de encontrar la redención o me perderé para siempre en las aguas profundas del Duero?
Solo el tiempo y el destino lo dirán. Pero una cosa es segura, nada ni nadie podrá detener lo que está por venir.